Buenas tardes. Vamos a hablar de la educación básica. La educación básica es la educación general social, con una duración no menor de 9 años, obligatoria y universal, además de gratuita. Es un servicio público prestado al Estado a particularidades que garantiza la igualdad de oportunidades. La educación es un derecho humano y un deber social fundamental. Es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles, modalidades y como un instrumento de conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. ¿Por qué es importante la educación básica? El propósito de la educación básica es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política. De acuerdo a varios autores, la educación básica la definen como un conjunto de los distintos programas de actividades educativas destinadas a responder a las necesidades básicas de aprendizaje. Así la definen la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, Yontién, Tailandia, en 1990. La importancia de la educación venezolana para el desarrollo del país en Venezuela es a través de una política educativa adecuada que pueda ayudar a formar nuevos ciudadanos, líderes de nuestra nación, en contacto directo con esas necesidades, de manera que puede impulsar el desarrollo social de nuestro país con respeto para el desarrollo social. ¿Qué comprende la educación básica? Como lo dije anteriormente, la educación básica es gratuita y obligatoria. Consta de 9 años, con que edades referenciales desde los 6 hasta los 14 años, y se divide en 3 ciclos continuos. Estamos hablando de 3 años cada uno, además de la evaluación anual, que cada ciclo será evaluado como un todo. La educación básica fue creada a partir de un proyecto que se estructuró en el actual sistema educativo nacional, bajo sus principios y unas orientaciones que se desarrolló la educación básica. Fue José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública, quien impulsó y promovió el proyecto de educación nacionalista. Hay algunos aspectos fundamentales que nosotros debemos tomar en cuenta en las escuelas de educación básica en esta actualidad. En esa está el desarrollo personal social, que incluye la apertura intelectual, la adaptabilidad, el aprecio por el arte y la cultura. Además de eso, la valoración de la diversidad, de la promoción de la igualdad de género, la curiosidad intelectual y el aprendizaje continuo. En América Latina, la educación primaria jugó un rol fundamental en términos de la promoción del bienestar personal, la cohesión social, el desarrollo económico y la convivencia democrática. Es un contexto de alta gama y persistente desigualdad social, desde el origen de los sistemas educativos hacia los fines del siglo XIX. Hay 4 pilares fundamentales de la educación básica. Tenemos aprender a conocer, aprender a ser y aprender a vivir con los demás. La educación general básica tiene como fin desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas, además de competencia a los niños y niñas y adolescentes, desde los 5 años de edad en adelante, hasta continuar hasta los estudios de bachillerato. Podemos decir entonces que la educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que lo transfieren a otras a través de la narración de cuentos, de las discusiones, de las enseñanzas, el ejemplo, la formación de investigación. La educación es la presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas a los estudiantes. También es válido nombrar aquí que existe la educación privada. La educación a través de la historia ha sido considerada como el recurso más idóneo
y el eje rector de todo desarrollo y renovación social. Mediante el proceso educativo se transmiten los valores fundamentales y la preservación de la identidad cultural y ciudadana. Es la base de la formación y preparación de los recursos humanos. Necesario, la educación se convierte así en el ente rector de adquisición y difusión de los conocimientos relevantes y el medio para la multiplicación de las capacidades productivas. Las políticas educativas en Venezuela están orientadas hacia el mejoramiento de la calidad e incremento de la cobertura y modernización de las estructuras del sistema educativo. Es a través de la revisión y la reforma de todos sus niveles y modelos. Es por ello que se destaca la importancia de la educación como centro de producción de conocimiento, ciencias y tecnologías desarrolladas por el Estado venezolano y que ha estado tácitamente orientada a superar el modelo tradicional de producción del conocimiento, ya que la ciencia ha dejado de ser vista como una actividad aislada. Se espera que sea socialmente pertinente, que tenga aplicación tecnológica, que sea útil para la solución de problemas de la vida cotidiana. La educación cada día va avanzando con el propósito de construir nuevos conceptos, todo de acuerdo al tiempo y ajustado a las necesidades del ser humano. En Venezuela se tiene conocimiento a través del estudio realizado por Bello Parra, que es un autor sobre la fundación de una primera escuela en Coro a mediados del siglo XVI y de una primera institución educativa formal en Caracas durante el año 1591, la cual se dedicaba básicamente a enseñar a leer, escribir y contar. Esto considerando que la educación se tardó en llegar a Venezuela por la mal y irresponsable administración de la colonia española en nuestro país, quienes tenían un propósito claro de no enseñar e instruir para así poder seguir gobernando a su manera a un grupo de personas quienes carecían del conocimiento necesario para surgir como una nación propia, con ideales, pensamientos individuales, capaces de ser y salir adelante sin depender de la colonia española. Es entonces, a partir del siglo XVI, donde se empieza a formalizar la educación en nuestro país. Para empezar así, de alguna manera, dar un cumplimiento a los propósitos o al propósito integral de formar hombres capaces de ser críticos y tener sus propios ideales a partir de captar los nuevos conocimientos. A partir de ese siglo que acabo de mencionar, siglo XVI, con el progresivo establecimiento de conventos en los centros coloniales, se van conformando escuelas con preceptores formales, pero al ser inicialmente de corte elitesco, no podía acceder a ellas ni siquiera todas las gentiles de la época. Para esta época, aunque parecía haberse formalizado la educación en nuestro país, no todo era tan bueno como parecía. A pesar de existir las escuelas e institutos de enseñanza, no todos podían asistir, ya que eran muy costosas y requerían de algunas exigencias que se debían cumplir para formar parte de ellas. Algunas eran tener apellidos reconocidos, tener mucho dinero y ser parte de alta alcurnia. Es a finales del siglo XVII y a comienzos del siglo XVIII cuando la sociedad colonial asiste al surgimiento como cierta formalidad y extensión de la educación colonial.